Pero yo les mencionaba de que la tecnología siempre ha sido parte y les contaba el testimonio, ¿verdad? Que inclusive la radio fue algo que Dios utilizó para que el evangelio llegara hasta el hogar de mi papá allá en Ecuador, ya hace bastantes años. Entonces, ahora yo también mencionaba de que, o quería mencionarles de que la tecnología, así como trae cosas muy buenas, porque trae cosas muy buenas, no es del diablo la tecnología, no le tengamos miedo, el diablo no la inventó. Eh, la tecnología es muy buena y trae muchas cosas buenas, ¿verdad? Pero también trae cosas malas. Y no es sabio, ¿verdad? Que cuando una tecnología nueva sale, inmediatamente como cristiano, corramos, ¿verdad? Inundémosla. Sino que lo bueno es detenernos, evaluarla, entender sus beneficios, sus contras y también preguntarnos, ¿verdad? Si realmente lo necesitamos, es aplicable para mi contexto, ¿verdad? Es el momento adecuado de comenzar a utilizar esta tecnología. Entonces, creo que son preguntas pertinentes que debemos de tener en cuanto a esto. Pero definitivamente, en una retrospectiva, ¿verdad? La tecnología y los ministerios digitales y todo esto ha ido evolucionando y yo creo que es importante que como cristianos estemos involucrados en esto, no, no satanizarlo, al contrario, ver los beneficios que ellos tienen e involucrarnos en ellos. Yo quiero abonar un poco a lo que dices Ujú. y secundo completamente lo que dices, es muy pertinente, es real, es conocer esa historia de la tecnología Ujú. y no mostrar un rechazo inmediato ante todas las novedades que vienen, sabiendo que somos nosotros como seres humanos que le damos un uso positivo o negativo Así es. a la tecnología. Entonces, pensando en eso, se me viene a la mente a mí también, pensando en una década atrás, algunos quizás líderes todavía hermanos, incluso líderes de iglesias, todavía pues se mantenían al margen de las redes sociales, o sea, eso no va conmigo, pues prefiero el Sí. ministerio presencial, ¿verdad? Eso no, y evitaban. Hoy, por la situación que vivimos actualmente, pues este grupo se ha tenido que adentrar, sumergir a esta situación virtual por la necesidad de seguir compartiendo, transmitiendo la palabra y manteniendo esa comunión, Sí, esa relación con la iglesia. Entonces, sí. se nos hace vital. Definitivamente, Entonces, eso ha pasado. De hecho, eso hablábamos hace poco con mi papá, que también es bueno, él es el pastor de nuestra iglesia, y le decíamos, qué tremendo ver que hace unos años, cabal, algunos pastores literal satanizaban las redes sociales, la televisión inclusive, y ahora es bien curioso que de repente lo vemos haciendo una transmisión en vivo, ¿verdad? Entonces, es de entender, cabal, eso, pues la tecnología no es satánica, no es del diablo, al contrario, es una tremenda herramienta. Es cierto que como humanos siempre llevamos el pecado donde sea que vayamos, ¿verdad? Pero no por eso quiere decir que ella es mala, al contrario, puede ser una tremenda herramienta en buenas manos, ¿verdad? correcto, buenísimo. Vamos a la siguiente pregunta. Sí. Excelente. La importancia del ministerio digital en nuestra actualidad creo que va de la mano con esta primera pregunta. La Sí. importancia del ministerio digital en la actualidad y cómo se complementa con la comunión Ujú. presencial que tanto extrañamos. Uh-huh. Sí, pues en la actualidad yo creo de que no es debatible, ¿verdad? Que ya estamos en una era donde todo el mundo ocupa redes sociales, todo el mundo está en internet. Es cierto que hay zonas, por ejemplo, en nuestro mismo país, ¿verdad? Que la pobreza económica y todo ese tema hace que esto sea un poquito menor, ¿verdad? Pero la realidad es de que ahora todos andan buscando tener su celular con datos y estar conectados en redes, cualquiera, ¿verdad? Y somos una sociedad que está ya muy conectada, y no se diga en los países del primer mundo donde eso es aún más, ¿verdad? O en las ciudades, en nuestro caso aquí en El Salvador. Y estar conectado yo creo que ha traído buenas cosas, como mencionábamos antes, pero no vamos a negar que también hay un vínculo del uso de las redes sociales que también ha traído depresión y soledad, y eso es bien curioso. A Exacto. pesar de que ahora estamos muchísimo más conectados, hay muchísimas más personas que vemos que se sienten solas, se sienten deprimidas, como que si algo les faltara. Eh, Ahora, aquí es donde yo creo que los ministerios en línea, o los blogs, estudios y todo esto que podemos, streaming, como lo que estamos haciendo ahorita en línea, puede ser de tremenda ayuda porque esto los anima, lleva la palabra al momento donde ellos están, ¿verdad? Podemos enseñar doctrina, tremendo, pues, o sea que ahora podemos tener entrada a cualquier persona en cualquier momento a la hora que él quiera, pues. Y eso es Cualquier parte del mundo. en cualquier parte del mundo, exacto. Por ejemplo, hace poco vimos de que tú también tuviste una transmisión desde Estados Unidos, que desde Francia. O sea,
tremendo, pues, o sea, ahora nos da la oportunidad de llegar a cualquier persona en cualquier lugar, ¿verdad? Entonces, la diferencia de cualquier contenido que vos encontrás en internet al contenido cristiano o bíblico es que tiene un objetivo, y el objetivo es que todos seamos como Cristo, pues buscar ser la estatura de Amén. Cristo. Y Amén. implícitamente, el buscar ser como Cristo implícitamente nos lleva a tener una interacción real con personas, ¿ya? Porque Dios así lo diseñó. Entonces yo creo que es de tremenda importancia ahora el ministerio digital, porque Internet es un lugar oscuro, ¿ya? En Internet vos, por ejemplo, vos encontrás grupos de toda clase, pues digamos yo estoy queriendo buscar personas que odien al presidente Trump, y voy a encontrar un grupo de personas que odian a Trump, pues, y me voy a unir y voy a sentirme parte de una comunidad. Pero también yo creo que hay personas que están buscando llenar ese vacío de soledad, o ese vacío de depresión, o ese problema familiar que tienen, o ese deseo, ¿verdad?, malo de algún pecado, y lo van a encontrar en Internet. Entonces yo creo que el que nosotros podamos meternos en este lugar va a ser de tremenda importancia, porque vamos a poder llegar a alguien que lo necesita, pues, a alguna persona que necesite en ese momento escuchar de la palabra, ¿verdad?, o algo. Buenísimo. Yo quiero concluir en este punto con que es importante, eso sin ninguna duda lo tenemos presente, con eso que nos enseñás, es muy Ujú. claro, muy preciso, y con el pequeño paréntesis podemos decir de ese desafío que tú mencionaste y me llaman poderosamente la atención, de ese desafío que enfrentan especialmente nuestra comunidad juvenil, podemos decir, Sí. en cuanto al aislamiento o una vía de escape para evitar el ser sociable con las demás personas. Sí. O sea, Ujú. han buscado y han buscado en la tecnología, en las redes sociales, en ese mundo virtual, un aislamiento con su familia, incluso ya no se conversa Ujú. igual con las personas, o sea, prácticamente ellos tienen su propio mundo sumergido. Sí. Y ese es uno de los riesgos más grandes que hay, y con lo cual nosotros como iglesia, como liderazgo, pues tratamos la manera nuevamente de darle ese valor a la comunión presencial que Ujú. tanto extrañamos, Ujú. más sin embargo, sin descuidar a que es tan vital hoy en día, Sí. manejar e interactuar en las redes sociales, usándolas como un método para proclamar el Evangelio Así es. y edificarnos mutuamente. Buenísimo. Así es, definitivamente. Excelente. Vamos a la tercera pregunta, y que bueno, por eso, Ok. experiencias positivas en este ministerio digital que nos pudieras mencionar. Bueno, lo hemos visto, personalmente yo Sí. las he visto, muchas positivas, y creo que muchas personas que nos están escuchando también o los van a escuchar post esta grabación, post esta transmisión, Sí. pero queremos escuchar de primera mano de ti, Pablo. Ya, ok. Fíjate que una experiencia positiva, tal vez un poco reciente, que tuvimos ahí en la iglesia, y que la vivimos todos porque fue tremendo, es cuando acababa de comenzar más o menos la cuarentena, y ya estaba esto de que no debemos de salir, ¿verdad? Que debemos de quedarnos en nuestras casas, ¿verdad? Y de repente recibimos una noticia bien complicada, bien triste, la verdad, de una familia de la iglesia que sufrió un accidente, un incendio en su casa, y literalmente se les quemó todo. O sea, fue un incendio tremendo que las dejó esta familia sin nada, pues literalmente sin nada. Y, o sea, y fue bien terrible, pues, ese incidente, pero en cuestión de minutos, o sea, de minutos ya toda la iglesia sabía, pues, muchas personas de la iglesia ya sabíamos lo que estaba ocurriendo, y a través de las redes sociales nos dimos cuenta de esto, y la gente estaba preguntando, bueno, ¿y cómo ayudamos, verdad? Y entonces nosotros como liderazgo tomamos eso, ¿verdad? Y empezamos a organizarnos acá y a mandar mensajes, que grupos de WhatsApp, que viendo qué necesitábamos. Entonces la comunicación se volvió súper rápida. Y en cuestión de horas ya teníamos listo, vaya, mira, vamos a poder recoger esta ropa, que esta ofrenda, que esta ayuda, que estas camas, aquí hay camas que quieren donar, ¿verdad? Y nos pudimos organizar de tal forma que pudimos ayudar a esta familia bien efectivamente, pues. Y fue tremendo, pues, el actuar de todos unidos, y a pesar de estar separados físicamente, o sea, pudimos unirnos en esto y ver cómo ayudar, colaborar, enviar ayuda, ¿verdad? Entonces yo creo que es una tremenda experiencia bien positiva que tuvimos en el ministerio, que gracias a la tecnología, a las redes sociales, pudimos estar conectados y pues nos pudimos brindar ayuda, ¿verdad? Y yo creo que así mismo como ese caso, ¿verdad?
hay muchas personas en nuestra iglesia, en este caso, que tienen necesidad, que tienen ayuda, y gracias a estas formas nuevas de tecnología, ¿verdad? Podemos acceder rápidamente a esas necesidades. Eh, Tal vez el único problema o el cuidado que debemos de tener es que cuando vemos las necesidades en Facebook, creo que lo más común es darle un like, ¿verdad? O darle un me entristece y ya, como que ya cumplimos moralmente, ¿verdad? Con el problema. Entonces, ay, sí, pobrecita, voy a colaborarle compartiendo la publicación, ¿verdad? Y ya le ayudé con eso, ¿verdad? Pero yo creo que todos, y me incluyo yo en esto porque he sido parte de esto, yo creo que todos tenemos que tener un corazón más sensible, que cuando vemos una necesidad, pues actuar, ¿verdad? Si notamos que alguien necesita algo en nuestra iglesia, a través de redes sociales o lo que sea, ver cómo apoyar y cómo ayudar a estas personas, ¿verdad? Definitivamente, y gran ejemplo, gracias por compartir ese testimonio que han vivido como iglesia y que ha ayudado mucho en las redes sociales. Y yo te Sí, compartía el día de ayer algo que nos sucedió a nosotros, pues algo de repente que no estaba en nuestra agenda, ¿verdad? Situaciones difíciles como la pérdida de un hermano que tenía falleció su abuelo el día de ayer. Y lo mismo, o sea, fue una situación de repente, lógicamente lo primero se comunica con el pastor. Y ahora el punto es, como no nos estamos reuniendo, no nos estamos congregando, ¿cómo hacemos? ¿Cómo actuamos? cabal. Entonces, lo mismo, tenemos un grupo de WhatsApp, nos comunicamos, gracias a Dios, incluso hasta hermanos adultos, hermanas adultas, tienen su WhatsApp y lo estamos usando positivamente ahora, gracias a Dios. Entonces, en ese sentido, también lo mismo, nos volcamos a ver de qué manera podíamos ayudar y que cada uno de nosotros nos sumásemos para que el hermano en realidad pudiese ver la iglesia actuando en medio de estos tiempos de crisis. Siempre con Claro, todas las medidas que el gobierno menciona, sabiamente, pero podemos mostrar el amor, como tú lo dijiste, no solo con un like, no solo con un me entristece, sino con una acción concreta, gestionando recursos o disponiendo recursos nuestros para que suplir esas necesidades así que en un es. momento tan difícil como la pérdida de un familiar, como este accidente que le pasó a la hermana que tú mencionas, que son cosas pues que nos duelen en nuestro corazón, pero nos gozamos cuando la iglesia actúa y estos medios ayudan mucho. Definitivamente, así es. Y es tremendo y no hay que menospreciar el potencial, ¿verdad?, que tienen estas nuevas tecnologías y estas redes sociales. Es tremendo. Excelente. Pasamos a la última pregunta o la Ok. última insisto, si lo podemos mencionar. Y queremos finalizar de esta manera. Algunos consejos prácticos que pudiéramos mencionar en esta hora acerca de este ministerio digital. Sí, bueno, yo tengo algunos consejos, solo que antes me gustaría también aclarar algo acerca de esto, ¿verdad? Yo creo que hay dos perspectivas importantes que tenemos que ver en cuanto a esto del ministerio digital, ¿verdad? Yo creo que la primera perspectiva es el que produce contenido y la otra perspectiva también es el que consume este contenido. Ujú. En este caso de cuestiones cristianas estamos hablando, ¿verdad? Pero igual, ¿verdad? Está el que produce y el que consume. Entonces, en cuanto al que produce, yo tengo algunas cositas ahí que quería hablar, ¿verdad? En cuanto al que produce contenido, lo primero que yo tenía aquí era la falsa idea de que yo debo de hablar. Y ahí quiero hablar un poquito, ¿verdad? Eclesiastés capítulo 3, versículo 7, por ejemplo, dice, ¿verdad? Que, o sea, todo tiene su tiempo y hay tiempo para hablar y tiempo para callar. Y Facebook nos ha dado esa posibilidad y las redes sociales de darnos una falsa idea de que yo soy escuchado, ya que tengo una plataforma para hablar y que yo voy a ser escuchado. Y eso nos llama, a veces nos puede tentar a hablar por hablar o a quejarnos y nosotros podemos ver en las redes sociales llenas de indirectas, de odio, Desahogos. desahogos, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Que en la iglesia nadie me saluda y lo tira en público, ¿verdad? Para que alguien reaccione. Y por eso te digo, entonces hay una falsa idea de que yo debo de hablar, tengo red social, por lo tanto debo de hablar, y no es así. Pues Eclesiastés nos dice de que hay tiempo para hablar, tiempo para callar. No siempre mi opinión debe de ser dada, porque no es así, pues. Y hay que tener ese cuidado con las redes sociales. Y esto es para que produce contenido. Otra cuestión es también el no valorar la responsabilidad de hablar. En Salmos 34, 13, si querés lo podemos Sí, claro. leer por ahí. Lo voy a buscar aquí para que Sí, podamos leer. Y dice, sí, dale. guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño, dice.
Entonces guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Entonces yo creo que esto es tremendamente importante porque ahora todos tienen la posibilidad de hablar en Internet. Y eso debería darte una responsabilidad tremenda. ¿Qué es lo que voy a decir? ¿Es realmente lo que Dios quiere que yo diga? ¿Realmente va a ser de edificación o va a ser de problema? ¿O va a ser más para generar más problemas, para solucionar un problema? Entonces, debo de valorar esa responsabilidad que tengo de poder hablar, ¿ya? Y no Exacto. por hablar en Internet, ¿verdad? Es algo de que hay que tener cuidado. Otra cosa del que produce contenido, ¿verdad? La envidia y los celos ministeriales son tremendos. Eh, Porque uno está produciendo contenido, ¿verdad? Y de repente vos te das cuenta de que otra iglesia lo está haciendo muchísimo mejor, ¿verdad? Y con mayor producción y mucho más presupuesto. Y te hace sentir mal, ¿verdad? Y vos decís, híjole, yo quisiera poder hacer eso, qué lástima que no tengo estas posibilidades y acá, ¿verdad? Entonces dejamos que nuestro corazón se llene de celos y envidias, inclusive ministeriales, por lo que otro más está haciendo. Que Dios nos cuide de eso, ¿verdad? De no caer Sí. en celos y envidias. Eh, y también la última en cuanto al que produce contenido, ¿verdad? La falsa idea de que no debo de hablar. Algunos pastores y algunos líderes a veces se sienten bien cohibidos, ¿verdad? Y ahí como, no, ¿y quién me va a escuchar? Yo no tengo nada que decir. Y no es así, o sea, según de Timoteo, ¿verdad? 4 dice, ¿verdad? Que, o sea, tenemos que predicar el Evangelio en todo momento, pues. Y yo creo que si el Señor a ti o a mí nos ha dado una palabra que compartir, debemos de compartirla, pues. Y para eso están las redes sociales. Si querés compartir el Evangelio, compartirlo, ponerlo en tu estado, ¿verdad? Y decir, miren, si alguien necesita, si usted se siente triste o deprimido, por favor, pregúnteme cómo te puedo ayudar, ¿verdad? Déjame ayudarte y predicar el Evangelio. Entonces, también ahí está esa falsa idea de que nadie me va a escuchar. Tal vez no, pero tú tienes la responsabilidad de predicar el Evangelio. Prediquemos Exactamente. entonces el Evangelio. Ahora, digamos que esa es la perspectiva del que produce contenido. Ahora del que consume contenido también, ¿verdad? El problema del buffet le puse a esto. Y el problema del buffet le puse porque en el caso de los buffets, cuando vos vas a comer, hay un montón de platos de dónde elegir, ¿verdad? Entonces vos venís, Todo lo que puedes comer. todo lo que puedes comer también, ¿verdad? Y venís vos y elegís, voy a comer de esto, el otro, y ya armo mi plato. Y el problema es que ahora en día, por el coronavirus, hay tanto contenido en internet. Por sí había un montón. Y ahora hay tanto contenido, o sea, predicaciones acá los domingos, te vas a dar cuenta que hay 15, 20, o sea, cientos de cultos en el mismo momento que el tuyo. Entonces, da lugar para decir, híjole, ¿qué consumo, verdad? Y voy a agarrar esto y aquí, que allá. Y entonces de repente estoy escuchando de todo y al mismo tiempo no estoy practicando nada. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? En cuanto a esto, de que consume contenido, de no andar viendo todo, sino que enfocarse y decir, ¿qué voy a aprender? ¿A quién voy a escuchar? Y preferiblemente tu pastor, ¿verdad? Que eso es lo que deberíamos de estar buscando. Y hay un peligro, porque al escuchar de todo, vos podés creer y escuchar de todo, pues. Y Eclesiastés 4, vos sabés que nos dice, no sea así, pues, o sea, ustedes tienen que estar eh, firmes, enfocados en lo que deben de aprender para que puedan ser personas maduras, personas completas, y no estar llenándose de tanto viento de doctrina, aire de doctrina, sino que poder ser firmes y escuchar a una sola persona. Tener un enfoque claro. Exacto, tener un enfoque claro acerca de quién debemos escuchar, ¿verdad? Y tal vez una de las cosas que ocurre también es no valorar la labor de nuestra iglesia, de nuestro pastor, ¿verdad? Hebreos 13, 17, me gusta un montón ese versículo por lo que dice, si querés, lo voy a leer aquí rapidito, Hebreos 13, Dale, dale. y dice, obedeced a y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Entonces yo digo, mi pastor, qué tremendo, ¿verdad? O sea, él está haciendo una obra increíble con tal de poder llegar a donde yo estoy y darme una predicación y tal vez no tiene función, pero híjole, él está esforzándose por llevarme la palabra a mí, pues. Y eso creo que deberíamos de valorarlo nosotros como miembros y a nuestros pastores, a nuestros hermanos que están haciendo todo esto. Entonces yo creo que esas son las dos perspectivas, ¿verdad? El que produce contenido, que hay que tener cuidado en cuanto a si yo estoy produciendo, cómo lo estoy haciendo, ¿verdad? Evaluar mi corazón, responsabilizarme por lo que estoy diciendo. Y por el otro lado también el que consume contenido, estar pensando en a quién estoy escuchando,
valoro lo de mi pastor, estoy escuchándolo a él, estoy sometiéndome a él. No he caído en un ritualismo, ¿verdad? Es solamente escuchar y no practicar, ¿verdad? Entonces sería bueno que nosotros pudiéramos evaluar eso. Y hermanos, ¿verdad? Si hay alguien ahí que tiene la duda de qué puedo hacer en estos tiempos, pues hay que involucrarse, hay que aprender, hay que estudiar. Y creo que va a ser de tremenda bendición y de utilidad para cada uno de nosotros poder meternos en este nuevo tema de la parte tecnológica, ¿verdad? Perfecto. Definitivamente, muy de acuerdo contigo. Es muy interesante esas dos perspectivas, ¿verdad? El que produce, el que consume, y que Dios nos ayude a que a la actitud de nuestro corazón, tanto sea siempre para proclamar la palabra con el corazón correcto, enseñar, ya sea doctrina, tiempos de oración, como lo hemos visto en diferentes plataformas, en diferentes transmisiones, Sí. que son muy buenas, que Dios los usa, pero también el que consume contenido, Sí. que lo haga con una actitud de aprendizaje, de humildad, y como tú dices, dándole la prioridad a cada iglesia, ¿verdad? A cada esfuerzo de cada equipo técnico, cada pastor, cada hermano, cada líder de alabanza, de tal manera que aquello que en estos momentos no podemos, que es la comunión presencial, podamos ahora valorar esa comunión digital, pero con nuestra iglesia como prioridad. Sí. Qué bueno si podemos edificarnos con demás iglesias, qué bueno, pero que juntos en lo que aprendamos lo sigamos poniendo en práctica. Así es, sí. Y tal vez una última cosa, ¿verdad? La esperanza de volver a estar juntos, la esperanza de volver a reunirnos. O sea, tal vez ahorita estamos separados, cada uno en su hogar, pero de verdad tener esa esperanza de que vamos a volver a estar juntos, ¿verdad? Yo, de veras, una de las cosas que más me hace falta es estar cantando con los hermanos. Sinceramente, yo toco la batería ahí en la iglesia y yo sé que a varios hermanos a veces les molesta por el volumen con el que toco y todo eso, pero de verdad, o sea, estar con ellos cantando y escucharlos y alabar juntos es algo que no lo reemplaza nada. O sea, podremos estar conectados en un Facebook Live todos cantando, pero no es lo mismo. O sea, yo quiero estar con ustedes. Entonces, creo que eso es otra cosa, tener la esperanza de que esto va a pasar pronto y que nos vamos a volver a reunir pues, y lo vamos a disfrutar todos juntos, ¿verdad? Amén, definitivamente, y que Dios nos ayude en ese tiempo a seguirnos edificando y que cuando regresemos a nuestros templos, si el Señor nos lo permite, que lo disfrutemos, lo valoremos y hagamos la voluntad de Dios, sumados juntos como un solo cuerpo que somos en Cristo. Claro, así definitivamente. Que bueno, gracias de verdad, Pablo, por tu tiempo. Has estado con nosotros, queridos hermanos, amigos. Pablo Vinuesa, líder de Templo Bíblico Getsemaní de la Misión Centroamericana en Santa Ana. Sí. Gracias de verdad por tu tiempo, ha sido muy valioso y esperamos que haya sido de mucha edificación para cada uno de ustedes que han estado con nosotros y van a ver esta transmisión luego, ¿verdad? También. Así que gracias, Pablo. ¿Algunas palabras finales? Pues nada, que Dios los bendiga. Muchas gracias por la oportunidad. Todos estamos aprendiendo. Esto es algo que nadie estaba directamente preparado para lo que estamos viviendo ahora en día, ¿verdad? Pero hay que adaptarnos y no hay que dejar de predicar la palabra y hay que llevar la palabra a todos los lugares donde podamos, de la forma que podamos, adecuada, y esforzarnos siempre, ¿verdad? Para hacer lo mejor que podamos para el Señor. Esto al final para su gloria, para su honra, para expandir su reino. Así que de veras, muchas gracias de veras por la oportunidad que me dieron a mí para poder hablar acerca de estos temas. Buenísimo, que Dios bendiga tu vida, saludos a tu familia, que Dios los bendiga también, les proteja en ese tiempo y les siga usando para su gloria. Muchas gracias, de veras. Bendiciones también a tu iglesia, que el Señor siga usándote a ti y a tu esposa en gran manera ahí donde están y que Dios bendiga. Muchas gracias. Gracias, hasta la próxima. Dios les bendiga a todos. Gracias. Adiós.